Muy buenas, chicos y chicas. El día de hoy voy a tocar un tema que me parece muy interesante y que espero que ustedes también. Estoy hablando de nada más ni nada menos que las eras geológicas de la Tierra. Este video lo subiré en dos partes, ya que de lo contrario quedaría demasiado largo. En esta primera parte tocaremos lo que es el supereón precámbrico y toda la era paleozoica. Vamos a analizar a grandes rasgos cómo era el clima de esta época, las condiciones ambientales y, lo más importante, las especies de seres vivos que habitaban allí, especialmente los animales. Con todo esto dicho, empecemos de una vez. La Tierra se formó hace 4.500 millones de años. Como se van a imaginar, sí, es bastante, por lo que los científicos la han dividido en intervalos de tiempo más cortos, para que su estudio y análisis sea más sencillo. La división más grande de la Tierra es en eones, que por sí solos abarcan miles de millones de años. La Tierra tiene 4 eones. La mayoría de la historia de la vida conocida se da en el último de ellos, el eón fanerozoico. Es por ello que los primeros 3 se les suele agrupar en un supereón, llamado precámbrico. El supereón precámbrico se encuentra formado por 3 eones. El primero de ellos es el eón ádico. Este abarca desde la formación de la Tierra hasta hace unos 4.000 millones de años. La superficie de la Tierra en esta época estaba cubierta de volcanes y ríos de lava. Las temperaturas alcanzaban en los inicios hasta los 2000 grados Celsius, aunque se fue reduciendo poco a poco. La presión atmosférica era unas 27 veces mayor a la actual. Durante esta época, la Tierra recibía bombardeo constante de meteoritos y demás rocas espaciales, por lo que las condiciones para la aparición de la vida eran prácticamente nulas. Existe evidencia en minerales de carbón de este eón que indica que en ciertos puntos pudo ya haber habido condiciones ideales para la vida. El siguiente eón es el arcaico. Este abarcó desde hace 4.000 hasta hace 2.500 millones de años. La temperatura de la atmósfera seguía siendo muy alta comparada a la actual, rondando los 50 a 70 grados Celsius, además de que la concentración de oxígeno era prácticamente nula. Su inicio se vio marcado por la formación de las placas tectónicas. El efecto invernadero era brutal en ese entonces, debido a la gran cantidad de gases que conformaban la atmósfera gracias a la alta actividad volcánica de ese eón y el anterior. Sumado a eso, el Sol era un 70% más brillante que en la actualidad. Se cree que fue en este eón donde aparecería la primera célula. No se sabe cómo ni el momento exacto, pero sí el resultado. El primer ser vivo que existió. Luca, el último ancestro común universal. De él, todos los seres vivos. Todos derivaron. Se cree que la vida se salvó de las extinciones constantes debido a que los planetas gigantes, como Júpiter o Saturno, atraían hacia sí mismos a las rocas espaciales, debido a su gran campo gravitatorio, impidiendo que éstas se acercasen a los planetas interiores. La vida eucariota apareció hace 2.700 millones de años, aproximadamente. El eón proterozoico es el último del supereón precámbrico. Va desde hace 2.500 millones de años hasta hace tan solo 541 millones de años. Aquí, las temperaturas bajaron hasta los 5 grados al final, lo que le dio más condiciones ideales a la vida. En los océanos, manchas verdes se desplazaban con las corrientes bajo la superficie, el plancton, células que desarrollaron una nueva estrategia para sobrevivir, la fotosíntesis. Ahora podían aprovechar la energía del sol para crecer. La fotosíntesis tiene varios productos, dentro de los cuales destaca una particular, el oxígeno. Este gas es bombardeado en grandes cantidades a la atmósfera. Durante los 2.000 millones de años siguientes, el plancton produjo tanto oxígeno que la atmósfera cambió por completo. Los niveles de dióxido de carbono disminuyeron y esto le permitió a los organismos aerobios poder prosperar. A este evento se le conoce como la gran oxidación. Los primeros organismos que aparecieron en la Tierra eran anaerobios, por lo que este evento marcó su casi extinción y marcó el inicio del gobierno de los organismos que requerían oxígeno para sobrevivir. Los organismos anaerobios quedaron confinados a regiones muy específicas de la Tierra. Este eón marcó la última etapa de la Tierra en que los organismos unicelulares eran los únicos presentes, pues ya cerca de su final empezó a surgir por primera vez la vida pluricelular. Los ancestros de los hongos y de los animales se separaron y para hace 635 millones de años aparecieron los primeros organismos pluricelulares de tejidos blandos. Este eón terminó con el gran evento denominado como la explosión cámbrica, misma que daría origen al siguiente eón, el fanerozoico. El eón fanerozoico es donde habitan la mayoría de las especies de seres vivos conocidas. Se suele agrupar en 3 grandes eras, la era paleozoica, la mesozoica y la cenozoica. Vamos a analizar primeramente la más grande de todas y la que más diversificó las especies en sus diferentes ramas, la paleozoica. Comenzó hace 541 millones de años y terminó hace 251 millones de años. Posee 6 periodos. El primero de ellos es el cámbrico. Este vino justo después de la explosión cámbrica.
los niveles del mar eran altos, lo que favoreció a la proliferación de la vida en estos ecosistemas. Se estima que el 63% de todas las clases biológicas y la mayoría de los filos modernos de animales aparecieron en este evento. La fauna de este periodo es bastante conocida. Tenemos aquí a los trilobites, animales invertebrados muy famosos que carecían de mandíbula y cuyos fósiles no son tan difíciles de encontrar, pues tuvieron una gran diversificación durante toda la era paleozoica. Tenemos a varios animales relativamente famosos, como Anomalocaris, perteneciente a un antiguo filum de animales grisozoos ya extintos. Sin embargo, unos animales en específico tuvieron su auge: los primeros vertebrados. Aquí nos hallamos con los primeros animales en desarrollar una columna vertebral, aunque carecían de esqueletos complejos. A pesar de ser primitiva, fue la base de los genotipos de todos los vertebrados de la actualidad. Estos eran los primeros peces, como Hycoictis. El siguiente periodo fue el Ordovícico, que empezó hace 485 millones de años. La Tierra se encontraba dividida en varios continentes que no albergaban vida alguna, como Gondwana, Siberia, Báltica y Laurentia. Todo el sur de Gondwana se hallaba cubierto de hielo, pues el final de ese periodo fue una de las épocas más frías en la historia de la Tierra. En este periodo ocurrió la llamada radiación ordovícica, en la que gran parte de la fauna cámbrica se extinguió para dar paso a nuevos animales cuyas familias eran muy comunes en el resto de la era paleozoica, por lo que se puede denominar que aquí aparecieron la mayoría de clases y órdenes de seres vivos que llegarían a la actualidad. Algunas de estas nuevas faunas fueron los euripteridos, antes conocidos como escorpiones marinos, pero que en realidad son un grupo de clicerados diferente a los arácnidos escorpiones. Los moluscos alcanzaron tamaños gigantescos y llegaron a convertirse en los nuevos superdepredadores del planeta, como Cameroceras, de 8 metros de largo, similar a las sepias actuales, pero con una concha protectora. Los vertebrados siguieron evolucionando, pues los peces ahora desarrollaban una separación de la cabeza y el cuerpo, y algunos desarrollaban corazas. Todos carecían de mandíbulas, y sus esqueletos empezaron a tomar formas más semejantes a la de los animales actuales. A finales de este periodo, ocurrió la primera gran extinción masiva en la vida pluricelular, la cual eliminó al 85% de las especies existentes. El clima de todo el planeta comenzó a enfriarse. Poco a poco, el mar se empezó a congelar, lo que fue una sentencia de muerte para los habitantes de aguas tropicales. La gran mayoría de arrecifes, corales y equinodermos fueron destruidos, y los mares se convirtieron en un cementerio. Los pocos supervivientes se salvaron debido a que se mudaron a aguas más profundas, ya que, por debajo de los 600 metros, la temperatura apenas fluctúa. De todos los animales, los cefalópodos y artrópodos prosperaron, pero en formas más pequeñas, como los nautilos. La extinción acabó con mucha de la fauna ordovícica, pero daría pie a la aparición y proliferación de nuevos grupos de animales en el siguiente periodo. El siguiente periodo fue el Silúrico, el cual comenzó hace 443 millones de años. Aquí, los niveles de oxígeno se mantenían estables en un 14%. Este periodo fue un boom en la vida en la Tierra, pues no solo diversificó a la fauna que ya había, sino que, además, fue la primera vez que la vida llegó a tierra firme, saliendo por fin de los océanos. Las primeras formas de vida en salir a tierra fueron los líquenes, asociaciones entre hongos y algas, las cuales pudieron sobrevivir las condiciones inhóspitas que traía la tierra firme y formar el primer suelo de la historia. Pronto le siguieron las plantas, en este caso las briófitas, las cuales alfombraron la tierra y la llenaron de verde. Las plantas vasculares, como Cooksonia, desarrollaron un crecimiento hacia arriba para aprovechar en mayor medida la luz solar, ya que en ese tiempo la superficie de la Tierra se mantenía cubierta por gigantescos desiertos. Sorprendentemente, las plantas evolucionaron mucho más rápido que los animales. Sin embargo, estos tampoco se quedaron tan atrás. Los peces óseos se diversificaron bastante. Algunos empezaron a desarrollar ya mandíbulas y aletas, por lo que su movimiento en el agua era más fácil. Los primeros animales en salir a tierra firme fueron los artrópodos. Neumodesmus, un miriápodo, es el animal más antiguo registrado con sistema traqueal, lo que significaba que ya podía respirar en tierra. Es la criatura terrestre más antigua conocida. El periodo devónico se vio marcado por una diversificación enorme de las plantas. Comenzó hace 419 millones de años, y en él, tan solo 40 millones de años después de que las plantas salían a tierra firme, ya estaban presentes casi todos los linajes de plantas actuales, con excepción de las plantas con flores. Aquí, los océanos se iban cerrando, lo que generaba más mares entre masas continentales, y lo que permitía migraciones de peces entre polos. Los primeros árboles, que eran familiares de los helechos, crearon grandes bosques que, sin ningún depredador herbívoro que los consumiesen, se multiplicaron hasta abarcar casi todas las regiones de la Tierra y bombardeando grandes cantidades de oxígeno a la atmósfera. Aquí también surgió un nuevo linaje de vertebrados, los tetrápodos. Estos ya eran capaces de salir a tierra firme y desarrollaron pulmones para aprovechar el nuevo oxígeno disponible en el aire, aunque debían regresar al agua para mantener su piel humedecida. Los peces no se quedaron atrás.
que tuvieron su máxima diversificación, razón por la cual este periodo también es conocido como la era de los peces. Los placodermos, peces acorazados, eran muy comunes, aunque también estaban los condrictios, peces esqueletos cartilaginosos que posteriormente darían origen a los tiburones y rayas. Aparecieron los amonites, grupo de moluscos con concha que serían muy comunes en los océanos del mundo hasta el final del Mesozoico. Los trilobites y arrecifes de coral siguen siendo muy comunes. Los artrópodos marinos siguen existiendo, tales como los eurípteridos, pero sus números se veían ya reducidos, pues la mayoría ya habían emigrado a tierra firme, donde sus tamaños disminuyeron considerablemente debido a la menor concentración de oxígeno que había respecto a la del océano. A finales del Devónico, las plantas, aquellas que ayudaron a la proliferación de la vida en tierra firme, ahora se habían vuelto en las enemigas. Gracias a su enorme diversificación, liberaron una gran cantidad de nutrientes en los océanos, los cuales fueron aprovechados por el plancton. De un momento a otro, la población de plancton incrementó a una escala sin precedentes. A medida que se extendía por los océanos, estas células fotosintetizadoras comenzaron a pudrirse, lo que hizo que el oxígeno de los mares colapsara. En un plazo de tiempo muy corto, los animales comenzaron a asfixiarse. Ocurrió la segunda extinción masiva de la Tierra, la gran extinción masiva del Devónico tardío. El 80% de las especies animales se extinguió, afectando principalmente a la vida marina, donde el 97% de los vertebrados desapareció, exterminando a todos los peces acorazados y a todos los tiburones mayores a 1 metro. Les tomaría 10 millones de años a los peces recuperarse de esa catástrofe. A los invertebrados marinos no les fue mejor, pues los trilobites y los arrecifes fueron exterminados casi por completo, sobreviviendo muy pocas familias de estos. Sin embargo, con esa liquidación de fauna del Paleozoico temprano, las faunas de vertebrados tetrápodos pudieron aprovechar para diversificarse. Hago una pequeña pausa para recordarles que, si les está gustando este video, denle like, y si les interesa saber más cosas de este estilo, vayan al botón de suscribirse, presionenlo y activen la campanita para que les lleguen sus notificaciones. Ahora sí, seguimos. El periodo carbonífero empezó hace 358 millones de años. Aquí, debido al aumento de los bosques, los niveles de oxígeno alcanzaron su punto más alto en la historia de la Tierra, incluso mayor que en la actualidad, siendo de 32.5%, cuando en la actualidad es de 20%. Aquí se formaron los principales depósitos de carbón, razón por la cual este periodo lleva ese nombre. Los continentes estaban cubiertos por vastos pantanos, donde los vertebrados tuvieron que evolucionar. En los mares, los peces se recuperaban del gran golpe, así como los invertebrados. Aún había eurípteridos y trilobites, aunque eran mucho menos comunes que antes. En tierra firme ocurrieron cambios enormes. Para empezar, los bosques pantanosos dieron lugar a artrópodos gigantes que aprovecharon los grandes niveles de oxígeno, tales como Meganeura, un familiar de las libélulas de 1 metro de envergadura, o Arthropleura, un miriápodo que superaba el metro de longitud. Los bosques tropicales se extendían por todo el Ecuador, y los primeros organismos amniotas aparecieron a mediados de este periodo. El desarrollo del huevo amniota les permitió a los animales poder depositar los huevos fuera del agua, al otorgarles una cáscara dura que les brindaba su propia piscina de nutrientes, deslindándolos para siempre del medio marino. Los vertebrados ahora eran capaces de vivir en tierra firme. Surgieron ambas ramas de amniotas, los sinápsidos que darían origen a los mamíferos y los saurópsidos. Si quieren saber más sobre la clasificación de los vertebrados, tengo un video explicándolo todo, para que no se pierdan tanto como en términos como sinápsido o saurópsido. Antes del final de ese periodo, los bosques tropicales colapsaron. Es probable que los altos niveles de oxígeno convirtieran la atmósfera en muy volátil, por lo que los bosques sufrían incendios a cada rato cuando había tormentas eléctricas, muy frecuentes. Hace unos 305 millones de años ocurrió un pequeño evento de extinción tras que los bosques tropicales se fragmentaran con la separación de las masas de tierra en pequeñas islas, lo que dio origen al endemismo. Los niveles de oxígeno bajaron, lo que extinguió a todos los artrópodos gigantes, y la tierra comenzó a volverse más árida, acabando con muchos de los anfibios desde entonces. Todas esas condiciones hicieron que la vida fuera difícil, lo que le permitió a los amniotas tomar el control de los ecosistemas, al ser más capaces de adaptarse a los cambios que el resto de la fauna contemporánea. El periodo pérmico comenzó hace 298 millones de años. Aquí, los vertebrados amniotas consiguieron tomar el control de casi todos los ecosistemas terrestres, por lo que llegaron a ser los depredadores dominantes de los ecosistemas. Algunos de ellos también se hicieron herbívoros, siendo, de hecho, los primeros de gran tamaño. El nivel de oxígeno ahora era del 23%. Este fue el último periodo de la era paleozoica. Aquí, los continentes estaban divididos en dos, Pangea y Siberia, aunque estos dos colisionarían para crear a supercontinente Pangea. En sus inicios, aún se tenía a la flora carbonífera de helechos arborescentes. Los sinápsidos superaron por mucho a su superhermano, los saurópsidos, diversificándose y dominando a la fauna terrestre.
Sin embargo, los saurópsidos tampoco se quedaron atrás y comenzaron a diversificarse en los primeros pararreptiles y lepidosaurios. Los sinápsidos más basales gobernaron el Pérmico temprano, como es el caso de Dimetrodon, el superdepredador de su ecosistema, animal que suele ser confundido con un dinosaurio, pero que no tiene nada que ver con ellos. Herbívoros como el Aphosaurus comenzaron a hacerse más comunes. Los anfibios también tuvieron un auge en esta época, ya que había algunos como Zeumoria, el cual era terrestre, o Diplocaulus, que vivía principalmente en el agua y que eran presas animales como Dimetrodon, pues se han hallado evidencias de depredación. Hacia el final de este periodo, las temperaturas comenzaron a elevarse considerablemente debido a un efecto invernadero. Los sinápsidos se desarrollaron en muchas ramas, dentro de las cuales tenemos a los terápsidos, animales más avanzados que derrocaron a los sinápsidos basales. Se volvieron depredadores muy exitosos, como este caso de los gorgonópsidos, tales como Inostrancevia. Los pararreptiles empezaron a gobernar mejor la tierra, como es el caso de Scutosaurus, presa potencial para los gorgonópsidos. Los anfibios empezaron a decaer con el aumento de las temperaturas. Ya en el final, las temperaturas fueron las más altas registradas en la historia del planeta desde el inicio del Eón Fanerozoico, lo que generó grandes desiertos que complicaron la vida de los animales terrestres y marinos. Algunos terápsidos, como los icynodontes, se adaptaron a vivir en madrigueras, donde las temperaturas eran más bajas. Las fuentes de agua empezaron a escasear, así mismo las plantas, por lo que se crearon sequías extremas en todo el planeta. Nos hallamos ante la que fue la extinción masiva más grande en la historia de la Tierra, la extinción masiva del Pérmico Triásico, también conocida como la Gran Mortandad. Esta terminó por extinguir a todos los trilobites y euritrídeos y disminuyó la vida en el mar en un 97%. En tierra, todos los sinápsidos fuera de terápsida se extinguieron, y también los grandes terápsidos vieron su final, sobreviviendo solo aquellos que eran pequeños y que consiguieron obtener alimento del subsuelo. Los pararreptiles también se extinguieron, y con el mundo ahora casi sin vida, fueron los saurópsidos los que vieron la oportunidad de tomar el planeta como suyo. La extinción masiva del Pérmico Triásico acabó con más del 90% de todos los seres vivos del planeta, y daría fin a la era paleozoica. Bueno chicos, hasta aquí dejaremos el video de hoy. En la segunda parte veremos la era mesozoica, también conocida como la era de los dinosaurios, y luego tendremos a la era cenozoica, la era de los mamíferos. Recuerden que, si les ha gustado este video, denle like. Si te interesa saber más datos o curiosidades, miniaturas y eventos prehistóricos, considera suscribirte a este canal para que así puedas tener al alcance toneladas de información sobre esos temas paleontológicos. Sin más, nos vemos en un próximo video.